Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Muy buenos días, iglesia. Aquí presente, a la iglesia que nos está viendo por diferentes motivos que se encuentran en sus hogares. Es un placer, ¿no? Poder estar juntos nosotros, presencial, es un gozo poder vernos y saber que estamos unidos a aquellos que no pueden estar con nosotros también. Es bueno saber que estamos como iglesia, ¿no es cierto? Encontrando este espacio donde podemos adorar a Dios, donde hemos podido gozarnos de saber que Él está con nosotros y también poder juntos seguir recibiendo lo que Él tiene para nosotros, de su palabra. Hoy les quiero compartir algo que el Señor ha estado hablando a mi corazón y lo sigue haciendo, ¿no? Porque cuando entran otra vez esas dudas, así que los invito a que juntos en este momento participemos de esto, de cada uno pueda abrir su corazón y pedirle a Dios que la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros nos toque. Probablemente no tenga yo nada muy interesante, o tal vez sí, y solo eso interesante, pero que sea Dios el que esté. Ustedes tómense lo que Dios tiene para ustedes, no palabras que venga yo a decir. Quería comenzar con una pregunta. No es para que me la respondan de forma, pero sí para que piensen en sus mentes. ¿Alguna vez ustedes se imaginaron o pensaron qué lindo hubiera sido nacer en otro tiempo de la historia? ¿Hubieran deseado nacer, vivir en otro momento? Yo recuerdo que cuando era chica, no sé, cuando se acercaban estas fechas patrias como ayer, decía, ay, qué lindo, de dama antigua, con estos vestidos, todo. Y después de un rato de bailar en la escuela, es como que ya el vestido empieza a molestar, ¿no? Tal vez otros sí, dicen, bueno, no, me hubiera gustado vivir en otro tiempo porque las cosas eran mejores. Pero de hecho, pensaba, ¿no? Aunque nosotros tratemos de evaluar los pros y los contras de otro tiempo, no podemos saber con certeza cómo lo vivieron los que en ese momento estaban, ¿no? Nosotros nos podemos imaginar, uy, qué lindo que era esto en aquel momento, pero no sabemos ciertamente cómo se vivía, ¿no es cierto? Y nadie de nosotros, aunque quisiéramos, pudimos elegir, ni podemos elegir en qué momento de la historia nacer, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes lo decidió? A veces bromeamos, ¿no? Y decimos, uy, este chico tenía que nacer y todavía no quiere, ¿no? Una mamá que esperando se hizo esperar, u otro no, este se adelantó, pero la verdad es que el niño no por voluntad nace, ¿no? Es algo de la naturaleza, algo que Dios creó y cada uno de nosotros hemos nacido en el momento que Dios quiso. Y le puse como título a este mensaje, Creados para este tiempo. Y los invito a que juntos podamos leer el Salmo 139, de los versículos 13 al 16. Yo lo voy a leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, la NTV. Y dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios nos creó, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos sabemos que Él nos creó. Y Él decidió en qué momento crearnos. No es casualidad que hoy tengamos la edad que tenemos. No nacimos en este momento de la historia porque se les ocurrió a nuestros padres. Ninguno de nosotros nació por casualidad, ni por error, ni por accidente. Fue por designio de Dios. Dios decidió
que vos, que yo, que cada uno de nosotros naciéramos en el momento preciso para que llegáramos al 2022 con esta cantidad de años que tenemos, con las experiencias vividas en el transcurso, algunos más, otros menos, de acuerdo al año que nacimos, pero hemos nacido porque Dios así lo quiso para que llegáramos a hoy. Pero no sé si a ustedes les ha pasado en este último tiempo, nos solemos preguntar, ¿no? Frente a las dificultades que estamos viviendo, qué difícil que es vivir en este tiempo. O ¿por qué Dios tiene que pasar esto ahora? ¿Por qué me toca vivir esto? Y me hacía una lista, ¿no? Si quieren ustedes pueden agregar a la lista que hice yo, acerca de las cosas difíciles que nos tocan vivir hoy en día. Más allá de lo personal, las cosas que nos tocan vivir a todos hoy. En primer lugar, adivinen qué puse. La pandemia, ¿no? Mientras pensaba en las dificultades, lo primero que vino a mi mente, no sé si es la de ustedes, nos tocó y nos toca, porque todavía estamos ahí transitando, ¿no? Las guerras nos tocan vivir. Los problemas económicos, que ya no son solo de Argentina, ¿no? Los vemos a nivel mundial. Pronósticos de escasez de alimentos, ¿no? Que van surgiendo, de escasez de combustibles, necesario para la vida cotidiana, la aparición de nuevas enfermedades y también la aparición o reaparición de viejas enfermedades que vuelven a aparecer. Anotaba también la dificultad de conseguir a veces alimentos buenos, de calidad, el desempleo, la inseguridad. Nos toca vivir en tiempos donde empiezan a aparecer, ya desde hace tiempo, ideologías que van en contra de la Biblia. Y también nos toca vivir con personas o con grupos, ¿no? que declaran sus derechos, pero van en contra de los nuestros y nos hacen ver a nosotros como intolerantes y nosotros no sabemos a veces cómo vivir. Digo, ¿cuántas cosas nos tocan vivir en este tiempo? Difíciles cosas nos tocan vivir. Y algunos podemos reflexionar y pensar, bueno, nos toca vivir esto y por qué o qué. Y otros podemos no reflexionar, directamente quejarnos, nos toca. Las cosas antes eran mejores. No sé si escucharon esa frase alguna vez. O las dijimos, ¿no? Las cosas antes eran mejores. ¿Saben que esta frase ni siquiera es de ahora? Yo me acuerdo de mi abuelo, que hoy día tendría casi 100 años, él también decía, las cosas antes eran mejores. Y las cosas mías de antes no son las mismas que las de él de antes. Entonces pensaba, todos creemos que las cosas de antes eran mejores. Y no digo que no lo fueran, hay muchas cosas, es cierto, que podían ser mejores. Pero tratar de retrotraernos al pasado, de pensar en qué tiempo atrás fue mejor, ¿nos sirve para algo? Nos trae tal vez angustia o desesperanza o bronca y no logramos nada. Qué bueno sería pensar que estamos viviendo en este tiempo y Dios lo permitió así. Dios nos creó para vivir en este tiempo. Y si Él lo permitió, ¿será que tiene un propósito para eso? Saben que Dios es soberano. Él sabe todas las cosas. Él desde antes de que nosotros naciéramos sabía lo que iba a pasar hoy. Sabía lo que va a pasar mañana. No porque es adivino, sino porque es eterno y Él tiene el conocimiento desde el principio hasta el fin de las cosas como suceden. Y sabía que a nosotros, que a cada uno de ustedes, que a mí, nos iba a tocar vivir lo que estamos viviendo hoy. No fue casualidad. Pero si es así, Él tiene un plan. Y Él, así como nos creó para transitar este tiempo difícil, tiene algo para que nosotros hagamos hoy en este tiempo difícil. Y Él nos va a dar las herramientas, la sabiduría, las palabras, el valor, lo que sea necesario para transitarlo
y no solo para transitarlo, sino para ser útiles en el cuerpo de Cristo, para ser útiles y de bendición a aquellos que no lo conocen. Dios nos creó para este tiempo. Fuimos creados para llegar a este tiempo y no es casualidad, y Él tiene un plan para eso. Quiero que juntos veamos la historia de Esther. No sé si todas la conocen. Si no la leyeron, léanlo. Tiene unos pocos versículos, es un libro histórico hermoso. Y quiero que juntos repasemos hoy un poco de esta historia. Vamos a leer, pero antes de la primera parte les puedo hacer un resumen para el que no conoce la historia o para refrescar a aquellos que ya la conocen. Esther vivía en el reino, en el imperio persa, ¿no? El pueblo judío había sido llevado como cautivo por el rey Nabucodonosor y ya habían pasado más de 100 años de ese entonces. Un grupo de judíos había regresado a Jerusalén, otros se habían quedado, ya se habían quedado por decisión propia, no vivían como esclavos en ese tiempo. Y Esther nació allí, nació y vivía en Susa, que era la capital del imperio. Ella era una joven judía, la Biblia nos dice que era una bella joven judía, huérfana de padre y madre, vivía y era criada por su primo Mardoqueo. Por algunos motivos el rey decidió desechar a su reina, léanlo ustedes si quieren, y dijo: voy a buscar una nueva esposa. Así que envió a buscar jóvenes bellas de todo el reino para prepararlas y él que pudiera escoger quién iba a ser su esposa, quién sería la reina. Y entre ellas fue elegida Esther. Esther fue elegida de entre muchas jóvenes bellas. El rey dice que cuando la vio quedó impactado por ella y la eligió para ser su esposa. Su primo le había dicho: vos no tenés que decir tu procedencia, calla que sos judía. Y así lo hizo. Pero en esta historia aparece también un personaje, no de los buenos, diríamos, ¿no? Amán. Amán era un noble que trabajaba para el rey y que el rey un día decidió nombrarlo como su segundo, como sería el segundo después del rey, el más importante en el reino después de él. Y Amán era un hombre orgulloso, ¿no? El rey había dicho que podían todos arrodillarse cuando él pasaba y a él le encantaba eso. Y Mardoqueo, el primo de Esther, no lo hacía. Él trabajaba en las puertas del palacio y cada vez que Amán pasaba, Mardoqueo no se arrodillaba. Y Amán, con un orgullo muy herido, con mucha bronca, un día decidió hacer algo respecto a eso. Y por venganza, vamos a leer qué dice en Esther. El libro se llama Esther, por si alguno no lo encuentra. Está en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 3 del versículo 5 al 6 y después del 8 al 11. Supongo que lo van a poder leer allí también. Si no, pueden escucharme. Dice: cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y a lo ancho del imperio de Jerjes. Luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo: hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por tanto, no conviene a los intereses del rey que este pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos, y yo donaré 10.000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen
en la tesorería del reino. El rey estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión se quitó del dedo el anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Hamedata el Agageo, el enemigo de los judíos. El rey dijo: tanto el dinero como el pueblo son tuyos para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. Acá vemos que Amán, por venganza, ¿no? Por una venganza personal, decide eliminar a todo el pueblo judío. El rey, sí, toma, le dio el anillo, no le dio importancia, él le daba lo mismo, dijo: está bien, haz lo que quieras. Pero el rey no sabía que su esposa, de la que estaba muy enamorado, era judía. Y lo que quería ver es qué es lo que ocurre con Esther. Y es lo que quiero que podamos ver en esta mañana. Vamos a leer el capítulo 4 de Esther. Son 17 versículos. Espero que no se cansen de escuchar. Pero la historia está tan bien relatada que no la quiero contar yo. Dice: cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, o sea, del decreto este del rey, ¿no? Rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio, porque no se permitía que nadie entrara a la puerta del palacio vestido de luto. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre las cenizas. Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente. Le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Luego Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que había sido designado como su asistente, y le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Entonces Atac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta del palacio. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado, hasta le dijo el monto exacto del dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Mardoqueo le entregó a Atac una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió a Atac que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Atac que le exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo. Así que Atac volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Antes de continuar, no había WhatsApp, así que tenían ahí un intermediario, uno que iba y venía con los mensajes. Este era Atac. Entonces Esther le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda un cetro de oro. Vuelvo con el 11. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir a menos que el rey extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Atac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Y vuelve Mardoqueo, le envió el siguiente mensaje a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los judíos sean asesinados. Si te quedas callada,
En un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces, Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve, reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Quiero rescatar 2 verdades o 2 principios de esta historia. En primer lugar, el desafío de Mardoqueo a Esther. Él, en el versículo 13, la confronta, aunque no la tenía cara a cara, pero le manda un mensaje y le dice, no te creas que te vas a salvar porque estás ahí adentro, porque sos reina, porque estás dentro del palacio. ¿No crees que tal vez llegaste a ser reina para intervenir en un momento como este? Y yo me preguntaba, y les pregunto a ustedes, ¿no crees que Dios te creó para vivir en un momento como este? ¿No crees que llegaste yo llegué con 42 años al 2022 para algo? ¿O vos llegaste con 40, con 20, con 50? Llegamos a este año con la experiencia que nos tocó, algunos más, otros menos, pero con lo que nos tocó vivir hasta este día. ¿No llegamos para algo? Finalmente, el que conoce la historia se acuerda, ¿no? Y el que no, le hago un spoiler, sí. Después léanlo igual. Esther arriesgó su vida, ella se presentó ante el rey. Y el rey le concedió su petición. Es más, Amán, nuestro villano de la historia, fue condenado. Ella pudo ver, podríamos decir, el final feliz, ¿no?, de esta historia. Ella se propuso orar, buscar a Dios y actuar, y pudo ver el final feliz. Pero tengo que decirles que hay muchos hombres y mujeres de la historia de la Biblia, y también podemos ver en la historia del cristianismo, que oraron, actuaron y no llegaron a ver el final feliz. Muchos se fueron, partieron con el Señor sin haber visto para lo que estaban trabajando. Así que yo no les prometo un final feliz, porque la Biblia tampoco lo hace. Pero sí, una vez, no recuerdo si había leído o escuchado, me gustó la ilustración de pensar que somos como una pieza dentro del gran rompecabezas de Dios. Tal vez nosotros no podamos ver el rompecabezas completo, pero si nos disponemos en las manos de Dios, vamos a cubrir ese espacio dentro del rompecabezas para que algún día este sea completo. Tal vez nosotros no lo vemos, pero vamos a estar trabajando para que las otras piezas después vayan viniendo y se vayan encastrando donde deben, y para que el propósito de Dios se cumpla en esta tierra. Tal vez seremos útiles sirviendo a Dios en algo que nosotros no veamos el fruto, pero podemos tener el gozo de saber que lo estamos haciendo para honrar el nombre de Dios, para que otros le conozcan, para que nuestra familia crezca, para que nuestra iglesia pueda en unidad servir, honrar a Dios, podamos crecer en el conocimiento de Él. Así que qué bueno que podamos tomar esta verdad de Dios en primer lugar, el desafío que le dio Mardoqueo. ¿No te crees que estás en este momento de la historia por algo? Llegaste hasta acá, llegamos nosotros a este año
difícil, y no este año solamente, sino este tiempo de la historia difícil por algo. No nos hagamos los víctimas, no lloremos por los rincones, creamos que no con nuestras fuerzas ni con nuestra sabiduría, porque no vamos a lograr mucho. Con lo que Dios tiene, podemos ser útiles para el reino de Dios, podemos ser útiles para que otros puedan conocerle. Y en segundo lugar, quería que pudiéramos ver cuál fue la respuesta de Esther, ¿no? Nosotros nacimos en este momento de la historia y no podemos volver atrás, ¿no? No podemos o desear, o si lo deseamos no podemos lograr nada haciéndolo tampoco. Nuestras responsabilidades están hoy. Nosotros hoy tenemos que actuar. ¿Cómo vamos a responder? Esther recibió no sé si fue una orden, pero casi, ¿no? Ahí encubierta. ¿No te crees que estás ahí por algo? Y ella, ¿qué hizo? Al primero dudó, tenía miedo, pero después actuó. Oró a Dios y se puso en acción. Pero yo pensaba en 3 posibles respuestas que ella podría y que nosotros podríamos dar. Y los invito a pensar en ellas. En primer lugar, podemos paralizarnos frente a las dificultades, quedarnos sin saber qué hacer. A veces es cierto que vienen tormentas muy fuertes en la vida, cosas que nos llegan de un modo que no queremos, que no esperábamos, que no deseábamos, cosas que nos aturden, que nos descolocan, que no sabemos cómo reaccionar, que nos causan miedo. Y podemos quedarnos paralizados, sin saber qué hacer. Esther dijo, ¿qué voy a hacer yo? Si no me llama, hace 30 días que no me llama el rey. Si yo me presento, muero. Sí, estuvo ahí en un momento de miedo. Y nosotros también podemos decir, ¿qué voy a hacer? Me llegó esto, ¿qué hago? ¿Me hago un bollito, me quedo en un rincón llorando? No es una buena opción. Lo primero que deberíamos hacer cuando llega y cuando estamos con temor y sin saber qué hacer es ponernos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Pero volcar todo nuestro corazón, toda nuestra angustia, todo nuestro dolor, todo nuestro miedo, se lo podemos decir con total libertad. Y en segundo lugar, busquen a alguien. Busquen a alguien, algún líder, pastor, alguien de su grupo de crecimiento, un líder de su ministerio donde estén sirviendo. Compartan su necesidad, no se aíslen ante el miedo, ante el dolor, ante la desesperación. No se queden paralizados solos. Uno a veces puede quedarse paralizado, porque nos pasa a todos. Y por experiencia personal les digo, lo mejor no es callar, ni guardarse, ni querer resolverlo uno solito. Busquen ayuda. Si nos metemos adentro del caparazón, no lo vamos a resolver, nos vamos a aislar y nos vamos a quedar cada vez más lejos, nuestra fe se va a enfriar. Busquen a Dios, pero también busquen a alguien que pueda aconsejarles, que pueda orar por ustedes y que pueda tener palabra para ustedes para que puedan salir. La segunda respuesta que podríamos tener es dejarnos llevar por cómo se rige el resto de la sociedad, de un modo egoísta e individualista, ¿no? Estoy en problemas. Voy a dar los manotazos que haga falta para salir de esto, no importa a quién le pegue en el camino. Voy a hacer lo que me haga feliz para salir de esto y el resto, bueno, que se arregle. Esther podría haber dicho, yo estoy acá dentro en el palacio. Aunque yo le diga al rey que soy judía, capaz que no pasa nada. Yo estoy acá guardadita. Y el resto, bueno, lo lamento. Que se hubieran vuelto a Jerusalén, ¿para qué se quedaron? Hasta como cristianos podríamos quedarnos guardaditos en la iglesia y decir, yo ya estoy salva, ya está. Que el Señor venga pronto y nos vamos todos felices y contentos y el resto, bueno, si no quiere, no quiere. Así que tampoco es una buena respuesta. Frente a la adversidad y a los problemas donde nos toca vivir, lo mejor
no es tomar esta actitud individualista, egoísta, ¿no? Sino la mejor opción es la que tuvo Esther, es la que llevó a cabo Esther, que es esta tercera que tengo aquí anotada, que fue lo que hizo. Oró, pidió a otros que la apoyen en oración y se puso en acción. No se quedó solamente orando y decía, ay, Dios me puso en este tiempo, me creó para este tiempo y aquí me quedo. Sino que se trazó un plan y arriesgó su vida. Ahí arriesgó su vida literalmente. Ella, sí, como dijimos, dudó al principio, pero después de un momento se puso en acción. Dijo, voy a orar y oren ustedes conmigo. Voy a ayunar, ayunen conmigo. Pero después dijo, me voy a presentar ante el rey y si tengo que morir, que muera. Y si leen toda la historia, se planeó toda una estrategia para llegar y que el rey le concediera lo que ella quería, que era salvar a su pueblo. Y no fue por la idea maravillosa que ella tuvo, sino porque se puso en oración ella junto a su pueblo y el Señor la habrá guiado a eso, ¿no? Así que frente a este tiempo de dificultades que nos toca vivir, qué bueno sería que podamos reaccionar como lo hizo ella. Fuimos creados para este tiempo. No sé si les queda alguna duda. Si creemos que somos su creación, que Dios determinó que llegáramos hasta este año con estas circunstancias, a este tiempo, con estas dificultades, con las cosas tan difíciles que nos rodean, con las que tenemos que transitar todos los días, a nivel personal, a nivel nacional, a nivel mundial. No son sencillas. ¿Pero no les parece que podemos recibir la guía del Señor? Si nos ponemos a orar y le pedimos al Señor su guía, Él dice que el que le pide sabiduría la da. Ninguna de las circunstancias que estamos viviendo hoy se escaparon del control de Dios. Eso nos tiene que quedar claro. Nada de lo que vivimos está fuera de lo que Él planeó, de lo que Él sabe que tiene que pasar. Él no quiere que suframos, pero vivimos en un mundo de pecado y las cosas que nos tocan vivir, Él las está permitiendo por algo. Pero Él nos va a dar la salida si nosotros le permitimos y nos va a guiar a que nosotros no solamente salir nosotros airosos, sino que podamos servir a Dios en medio de estas dificultades. Nosotros tenemos una responsabilidad, es buscar a Dios. Tenemos que buscar su guía, su consejo, su sabiduría. Y encomendar nuestras vidas con humildad. Tenemos que ver que aquello que nos está tocando vivir, tal vez a nivel personal, primero pedirle al Señor que nos muestre si hay alguna actitud que tenemos que dejar, si hay pecados que tenemos que pedir perdón, si hay cosas que tenemos que dejar de hacer, de pensar. Pero después de eso, una vez que estamos libres y que el Señor nos muestra que las circunstancias difíciles que estamos atravesando son porque son los tiempos que nos tocan a nosotros hoy. Tengamos la seguridad, como dice el Salmo 23, el Señor es nuestro pastor y no nos va a faltar nada. No nos va a faltar protección, no nos va a faltar provisión, no nos va a faltar sabiduría, no nos van a faltar fuerzas. Si Él lo permitió, tenemos que estar seguros que así va a ser. Así que los invito a que en medio de estas circunstancias del mundo, que a veces parece aterrador a lo que nos viene, a los que estamos tal vez criando niños, pensamos qué va a pasar con ellos en pocos años, podamos entregar a Dios todo, sea enfermedad, dolor, problemas de trabajo, miedo al futuro, a lo que nos está tocando vivir, sea lo que sea. Entreguémosle al Señor esto y pidámosle sabiduría y pongámonos en acción. No nos quedemos tampoco. Pidámosle sabiduría al Señor para saber qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo y bajo su guía pongámonos en acción
para poder seguir adelante como hijos de Dios, para poder crecer en la fe, para poder servir, para permitir que su reino se establezca en nuestro alrededor, en el lugar donde nos toca estar, en el lugar donde nos toca transitar, caminar todos los días. Ahí está el reino de Dios también. No se olviden que si nacimos en este tiempo de la historia no es casualidad. Fuimos creados para este tiempo y lo repetí muchas veces hoy a propósito para que nos vayamos con esa idea que fuimos creados por Él para este tiempo y Él nos puede dar lo que necesitamos para vivirlo y para servirle sobre todo. ¿Oramos?